Muchas gracias, Joaquín, por la oración. Muchas gracias a todos, a Sergio por estar aquí. Y antes de dar comienzo a su conferencia, vamos a hacer una pequeña presentación, hablar un poquito de su trayectoria y primero presentarle como un amigo, un compañero espírita. Él nació en Porto Alegre, Río Grande do Sul, Brasil. Es doctor en Medicina General y cardiólogo, licenciado en Física por la Universidad Federal de Río de Janeiro desde 1993. Fue profesor en la Facultad de Medicina Sousa Márquez y en la Universidad Federal en Río de Janeiro. Médico también de la Unidad Coronaria del Instituto Nacional de Cardiología del Ministerio de Salud en esta misma ciudad desde 1989 hasta 2016. Él trabajó coordinando cursos de extensión universitaria durante décadas en diversas áreas, como por ejemplo en emergencias, en cuidados intensivos, en Santa Casa de Misericordia en Río de Janeiro y en el Hospital General de Ipanema, también a cargo del Ministerio de Salud. Es un gran expositor espírita, un gran trabajador, estudiante de la frontera entre la medicina y la espiritualidad. Ha recorrido numerosos países, ha estado con nosotros en congresos, acompañándonos en conferencias. Ahora también hablábamos que ha estado en nuestro centro ya 3 veces, por lo menos. Y bueno, pues siempre nos aporta muchísimo, grandes enseñanzas. Su padre, Francisco Thyssen, fue presidente de la Federación Espírita Brasileña de 1975 a 1990, y también Sergio fue miembro del Consejo Superior y Supervisor de la Federación Espírita Brasileña durante 24 años. Hoy nos va a ofrecer la conferencia El Evangelio como fuente de salud y vida, que seguramente nos aportará muchísimo. Aprenderemos con él y lo llevaremos a nuestras vidas, ¿verdad, Sergio? Reiteramos nuestro agradecimiento por dedicarnos esta tarde, porque sabemos que eres una persona muy ocupada, pero para ti es muy importante el transmitir, el divulgar esta doctrina, ¿no?, que a todos nos une. Adelante, Sergio, tienes todo el tiempo para ti. Y muchas gracias. Muchas gracias, Rosa. Es un gusto que podamos estar de nuevo juntos. Es un honor para mí poder estar como que participando, ¿no?, de este cumple del Centro Espírita León Denis en España y Madrid. Hoy nosotros vamos como que hablar alguna cosa sobre algo que tiene a ver con todos nosotros, ¿no? Entonces, antes de todo, me gustaría decir que todos ustedes conocen como que los libros básicos del espiritismo, de la doctrina de los espíritus, ¿no? Y Allan Kardec dejó como que algo extremadamente importante, que es el libro, el Evangelio según el espiritismo. Porque espiritismo es ciencia, filosofía, creencia. Y entonces, como el espiritismo es el consolador prometido por el Maestro Jesús, el codificador como un elemento de trabajo del Maestro Jesús por la humanidad, como que tuve una preocupación de dejar este libro. Hoy tenemos desde abril de 1864, por lo tanto, 157 años desde su primera edición, el libro El Evangelio según el Espiritismo. Claro que es un libro que trata de aspectos fundamentales, que son aquellos relacionados a el Sermón del Monte, ¿no?, que es una síntesis de todo el Evangelio cuando pensamos, claro, en todos los contenidos que están para toda la cristiandad, que están para toda la humanidad, en los libros de Mateo, Marco, Lucas y Juan, ¿no?
claro que hace parte de el Nuevo Testamento, ¿no? Testimonio, ¿no? Que comprende también las cartas, las epístolas de Pablo, de Juan, como también Actos de los Apóstoles, como también el Apocalipsis de Juan. Entonces, estamos ahora como espiritistas, ¿no? Buscando comprender la relación especial que tenemos para que nadie pueda contestar que el espiritismo es ciencia, es filosofía, pero es como que una creencia cristiana. Entonces, por causa de este libro, para en cualquier sitio del mundo, se quedó muy nítido, muy claro, de que debemos conocer las enseñanzas del Maestro Jesús, que es el guía y el modelo para nuestra humanidad. Entonces, hermanos, una otra reflexión antes de seguirnos adelante, cuanto a el Evangelio y su relación con fuente de vida y salud, no podemos olvidar que nuestra humanidad no es una humanidad como tantas otras que naturalmente están como que existiendo en todo este maravilloso universo de Dios. Nosotros tenemos una condición de comprender hoy mucho mejor que en los tiempos de Galileo Galilei, mucho mejor, mismo con Camille Flammarion, en los tiempos de Allan Kardec, del libro La Génesis, que en el planeta Tierra tenemos una respectiva humanidad, pero hay una condición de vida universal, ¿no? Con 1.000 millones de galaxias, de planetas, de sistemas estelares, de sistemas planetarios, de tal manera que hay vida divina de hijos de Dios por toda parte. Pero acá en la Tierra, con Allan Kardec, conocemos sobre la jerarquía de los mundos. Y es verdad que nos comprendemos a nosotros mismos como un mundo de pruebas y de expiaciones. Pero cada vez más podemos como que comprender nuestra realidad de una humanidad muy retrasada desde el punto de vista moral. Acostumbramos a recordar de que tenemos más o menos casi 6.000 años de historia registrada. Claro que nuestra historia de la humanidad es mucho más amplia, pero antes no había registro. Y entonces, desde entonces, nosotros tenemos como que 5.500, 6.000 años, y entonces jamás tuvimos 100 años de paz. Conflictos, revoluciones y guerras, siempre. Inclusive ahora tenemos miles y miles de enfermedades por todo el mundo antes de la pandemia, y ahora tuvimos 5 millones y un poco más de muertos por causa de la pandemia. Hoy mismo estamos mirando las informaciones de una nueva variante en África del Sur, llegando a Europa, llegando a Israel, a Hong Kong, y las fronteras todas como que preocupadas naturalmente
por causa de consecuencias que son ahora impensables, inimaginables, porque es una forma de virus que puede ser como que resistente a las vacunas. Entonces, tuvimos este año 2021 820,000 casos de suicidio en todo el mundo. Tuvimos en una estadística de ayer 32 millones de casos de abortos inducidos este año en el mundo. Entonces, son algunos solo de los indicadores de qué humanidad constituimos nosotros. Y entonces, cuando pensamos cariñosamente, humildemente, nos mirando como aprendices de la realidad, estamos como que conociendo ahora un poco mejor la condición íntima de cada uno, de las familias, de la sociedad de una manera general, con distintas presentaciones dependiendo de las culturas, regiones, de los continentes y países del mundo. Pero hay una cosa impresionante que es la carencia de espiritualidad, de conocimiento, vamos a decir, real de las cosas. Y entonces, espiritismo es un tesoro instrumental de los benefactores de la humanidad, de los ángeles, de los apóstoles, de los discípulos desde hace 2000 años, para que tengamos una ciencia universal, para que podamos desarrollar nuestra condición de hijos de Dios con una intención de evolución moral y por lo tanto una capacidad de amar de verdad, no por palabras, pero un amor fraterno, universal. Y entonces nos miramos como aprendices. Y si nosotros recordamos cuántos somos los espiritistas en todo el mundo hoy, porque si miramos el movimiento espírita de España y de Brasil, o que sea de Estados Unidos o de Portugal, o mismo de Reino Unido, nosotros somos como un todo solamente 0.00007%. Por lo tanto, nosotros somos como que granos de arena en una inmensa playa, ¿no? O playa. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que, entre nosotros, espiritistas, hacernos mucho más, pero también mejor, en favor de nuestra evolución personal. Porque cuando es una cuestión de ley, es una ley divina, cuando cada uno evoluciona y puede como que ascender del punto de vista moral y espiritual, cada uno que progresa lleva toda la humanidad, todo el rebaño del Maestro Jesús, un poquito más para arriba. Pero claro, por la misma ley, cuando cada uno tiene alguna actitud que no es de acuerdo con las leyes de Dios, no hay retrogradación, ¿no? En la ley divina, pero nos quedamos con el perispíritu más
masivo, más denso, y entonces nosotros bajamos por causa del campo gravitacional de la Tierra. Y entonces toda la gente va bajando al mismo tiempo. Por eso, cuando estamos trabajando la cuestión del Evangelio de Jesús, no estamos solamente buscando comprender como que las expresiones de los textos, de los parágrafos, de los capítulos, de las cosas que están como que a nuestra disposición hace como que 2000 años. Pero el sentido espiritual, porque si vamos solamente con los contenidos intelectuales, podemos progresar, pero si nosotros no comprendemos que somos carentes, que somos tan imperfectos y que necesitamos de cambios, no apuntando para buscarmos los cambios de los otros, ¿no? Pero los nuestros, ¿dónde están nuestros errores? ¿Cómo que podemos buscar el sentido espiritual de tantos maravillosos aspectos que están en el Evangelio según el Espiritismo? Claro que estamos trabajando este libro fundamental de la codificación kardeciana, pero no podemos olvidar, por ejemplo, el trabajo de Emmanuel por Francisco Cándido Xavier. Estamos necesitando estudiarlo, no solo sus romances hermosísimos como Pablo y Esteban, como hace 2000 años y tantos otros, pero sus libros que hablan como que de desdoblamientos de las verdades y el Maestro Jesús con estos que fueran como que medios, psicógrafos, los apóstoles, los evangelistas, los 4. De tal manera que tenemos como que un camino extenso en la nuestra frente de transformación, de búsqueda por aspectos de las verdades inmutables. Y entonces tenemos como que con Kardec, con este libro de la codificación y con Emmanuel especialmente, una invitación maravillosa para cada uno de nosotros. No solo para la lectura, pero para una mejor comprensión, porque análisis intelectuales o una visión más estrecha puede no ser el suficiente. Nosotros tenemos los 4 evangelios, ¿no? A 2 milenios. ¿Y cuál es la historia del cristianismo después de los primeros 2 siglos, 3 siglos, hasta Constantino Magno? ¿Cuál fue la historia de las cosas cristianas que se transformaron en Europa, en las Américas, en África? ¿Qué hicimos con los textos? Entonces, hermanos, aún tenemos la responsabilidad de volvernos la nuestra atención para una mejora espiritual y moral de cada uno. Pero más que eso, tenemos que trabajar y vamos a tener que volver muchas veces para que juntos, como hermanos y como amigos espiritistas, cristianos,
pero no solo, es un trabajo para la cristiandad de una manera general, pero también no solo, porque en sus orígenes todas las religiones monoteístas vienen de Jesús, que es un espíritu que yo acostumbro decir, ni Dios ni hombre, de tal manera que es una charla, es un estudio, este título, porque aún mismo 2000 años después, y con tantos contenidos, inclusive en la doctrina espírita, nosotros aún no sabemos bien de su condición espiritual, que es algo mucho más importante, adelantado, de una condición cósmica, divina, que no tiene comparación con absolutamente nada ni nadie que la historia de la humanidad pudo como que favorecer para un análisis de una comprensión más profundizada y mejor. Entonces, otro aspecto para conversar con los hermanos de León Denis, de España, de Madrid, es la idea de que este mundo es un mundo de pruebas y expiaciones, sí, pero si estábamos recordando de Emmanuel, Emmanuel tiene muchos libros, muchos títulos, y hay un que se llama Rotero, y hay un capítulo llamado El Gran Educandario, una escuela que es la escuela de la tierra. Y es ahí que vamos a leer Emmanuel hablando de que somos 20.000 millones de humanos acá en la tierra. A más o menos 80 años, que es el tiempo de la publicación de esta obra espírita, ¿no? Y mismo que tengamos en este tiempo alguna pequeña variación, hoy somos 7.9 mil millones de encarnados y entonces al mismo tiempo somos 12.1 mil millones de desencarnados. Pero solamente ahora, hermanos, que nosotros estamos como que nos dando cuenta de que hay tanta gente en el más allá, tanta gente de una misma condición en promedio, vamos a decir así, como lo que tenemos en este lado, que es el lado de los encarnados. Entonces, no importa dónde nosotros estamos a cada tiempo, y por ejemplo, ahora mismo, ¿no? Somos los mismos. Tenemos tanta gente, las mismas necesidades evolutivas, evolucionarias. Somos casi primitivos, pero claro que con el libro de los espíritus, expiaciones y pruebas. Pero ¿qué es esto? Espíritus de una misma condición como de Emmanuel nos hablan que la tierra sí es una escuela muy básica, ¿no? Pero es también un hospital por milenios, de tal manera que tenemos que comprender quién nosotros somos aún. Hospital, y yo puedo decir a ustedes como médico, como profesor de medicina, trabajando como médico por décadas, que conozco miles de diagnósticos, tanto del punto de vista
de problemas biológicos, de problemas clínicos, cirúrgicos, pediátricos, geriátricos, cardiovasculares, metabólicos, reumatológicos y así por delante, como estamos habituados a cuidar, no solo con una medicina como que académica, una medicina convencional, ¿no? Pero también en la frontera con una medicina del alma, una medicina espiritualizada, una medicina espírita, a partir del centro espírita, con actividades que tienen a ver con una manera de cuidar mejor, buscando las causas del sufrimiento de la humanidad, que es la idea de las enfermedades mentales. Tenemos hoy muchos desafíos por causa de esquizofrenia, sí, hace mucho tiempo, pero, por ejemplo, dependencia química, problemas con el alcoholismo y sus consecuencias para los pacientes, para sus familiares, pero para toda la sociedad, para las instituciones humanas. Tenemos trastornos de ansiedad en todo el mundo. Tenemos el flagelo de la depresión. Jamás miramos, vamos a decir, una cosa de tanta gravedad como tenemos ahora. Entonces, depresión es un problema de salud pública de cualquier país del mundo, como hablamos en una otra charla, cuando cuidábamos de reflexiones sobre el suicidio, por ejemplo, ¿no? Tenemos un otro impensable desafío de la medicina, que es el autismo, el trastorno del espectro del autismo. Estamos muchos médicos espíritas cuidando de estudiar y comprender casos y más casos que llegan para una búsqueda de una idea mejor y no solamente de algo que hay en el cerebro de ellos. El cerebro de los deprimidos, depresivos, también tiene como que algunos cambios con relación a un cerebro de condición anatómica, fisiológica y normal. Pero estas cosas no son problemas del cerebro, son problemas de los espíritus, de las almas. Y entonces estamos buscando en congresos de psiquiatría mundiales, ¿no? Trabajar con expertos esta cosa de una idea mejor. ¿Qué hay por detrás o en la condición íntima de los pacientes con tantos problemas psiquiátricos, como una epidemia, una pandemia de naturaleza de enfermedades mentales? Entonces, el planeta Tierra es un hospital. La gente que viene para acá puede tener una encarnación o más otras sin una enfermedad más importante, porque en el contrario, en la mayoría de los casos, nosotros miramos a veces una misma persona como que en el tiempo de su vida adulta, con 1, 2, 3, 4, como que cánceres o cancros distintos. Y estamos buscando pesquisar dónde vienen estas cosas. Y cuando utilizamos las herramientas espíritas, la mediunidad de gente capacitada para este trabajo, que conocen muy bien la doctrina espírita
pero muchas veces son medios médicos trabajando para una comprensión mejor de la realidad. Estamos poniendo hacer una idea mejor. ¿Dónde viene el sufrimiento de tanta gente de la humanidad con problemas médicos de todos los tipos? Y entonces, cada vez más, hay una cosa muy hermosa, hermanos, que me gustaría de compartir con ustedes. La humanidad está aún viviendo como que milenios de una era antigua hasta hoy, de una visión, una experiencia de materialismo. Y el materialismo nos dificultó que tuviésemos una idea mejor de la realidad, porque cuando estamos reencarnados y también cuando estamos desencarnados, mucha gente, la mayoría, la gente no tiene una idea mejor de la vida, de quién somos, qué estamos haciendo acá, dónde venimos, por qué el mundo es así. ¿Por qué tanto sufrimiento? Entonces, hay una cosa que llamamos la ilusión de la materia. Cuando estamos reencarnados, pero también el periespíritu del cuerpo de los desencarnados, que es semimaterial, pero es material y también puede permitir una limitación, nosotros no comprendíamos las nuestras más importantes condiciones y necesidades evolucionarias. Entonces, ahora, el marco histórico, yo podría decir, en una reflexión entre amigos, de este cambio es el espiritismo. Y con más o menos, Libro de los Espíritus, 1857, por lo tanto, 164 años, más de un siglo y medio, de nuevo, estamos ahora en una condición distinta para un cambio, para una era que va a ser definitiva, eternizada en el tiempo, que es la era de la espiritualidad. Hoy en medicina, nosotros estamos, y mucha gente no es espírita, no tiene la más pequeña idea del espiritismo, ni claro la base de la codificación kardeciana y mucho menos, ¿no? Francisco Cândido Xavier, André Luiz, Emmanuel Humberto de Campos. Pero es como que una cosa que va llegando por las indagaciones espontáneas, naturales, de científicos de cualquier área, pero especialmente de la medicina, cuestionando la realidad y buscando progresar en el sentido de una vida fuera de la materia, una vida mental, una vida espiritual, independiente del cerebro humano. Claro, si nosotros somos espiritistas, tenemos como que la más facilidad, ¿no? Pero ¿y para la gente que no conoce? Que no estudió André Luiz? Cuando hablaba y habla hasta hoy, claro, sobre las divisiones del cerebro triuno, que es otro tema para nuestro cambio de
de ideas acá mismo y en el futuro. Neurobiología del amor, neurociencias y espiritualidad. Entonces, estamos mirando como que una condición de nuevas investigaciones sobre la realidad. Por ejemplo, mire vos, gratitud y medicina. Son pesquisas científicas con metodología de primera línea. Y entonces, cuando nosotros, al final del día, independiente de creencia religiosa, mire, nosotros nos recordamos cuando en el día tuvimos experiencias en que alguien nos ayudó en algo, o entonces en una oración buscamos agradecer a Dios, a quien sea de nuestras relaciones profesionales, familiares, de vecinanza, o mismo de una creencia espiritual y una religión, nuestro cerebro cambia. Hay en ciertas áreas claramente identificadas como que luces, colores en regiones de emoción que despiertan neuronas que tienen a ver con oxitocina, que es la hormona del amor, y otras hormonas que son neuropeptídeos, neurohormonas, que van con la circulación para todo el cuerpo físico, y algo semejante en el perispírito. Estamos hablando de gratitud y medicina preventiva o curativa. Al mismo tiempo, tenemos pesquisas con enfermeras en Estados Unidos, 30,000 colegas, mujeres todas, trabajando la cuestión de la depresión, que es un problema médico de todo el mundo. Y las enfermeras, cuando comparamos, cuando ellas visitan las iglesias, los templos, las sinagogas, las mezquitas, por lo tanto, no hay distinción de cuál creencia. ¿Qué importa? Que van en reuniones con sus afines, buscando una cosa de Dios, una cosa de espiritualidad, de oración, de comunión, ¿no? El número de casos de depresión cae a la mitad. Y si la gente va, las enfermeras, a los templos 2 veces por semana, ¿qué pasa? El número de casos de depresión es mucho menor, más pequeño. Pero si va 3 veces, es aún más pequeño. Entonces, hay una relación de vínculo con aspectos espirituales de la vida, con menos depresión. Pero no solo. Cuando nosotros estamos trabajando la idea de meditación, meditación es una cosa filosófica, moral, neurocientífica hoy, de un hábito que tiene a ver con nuestros hermanos del Oriente, pero hoy está plenamente también en todo el Occidente. Y entonces la gente que medita tiene menos enfermedades. La gente que perdona, que tiene compasión, la gente que
trabaja la oración, mismo que sea en su hogar, tiene menos problemas médicos. Y si los tiene, tiene una posibilidad más segura de recuperación. Mire algo, acá en Brasil, no creo que en España, pero acá en Brasil, en algunas ciudades, muchas de ellas, tenemos grupos de espiritistas que van a hospitales públicos, pero también privativos, ofreciendo la oración cerca del lecho, sea en una enfermería convencional, de clínica médica, de cardiología, de gastroenterología, de neurología o de dermatología, ginecología, no importa la especialidad. Cuando muchas veces se puede, estos mismos equipos trabajando en los lechos de emergencia o de terapia intensiva, cuando las familias están como que predispuestas, autorizan, están haciendo no solo la oración de intercesión moral, mire, pero también la imposición de manos. Lo que es muy curioso es que muchas veces no son familias espíritas. Claro que en Brasil tanta gente conoce el espiritismo. Si no son espíritas, son simpatizantes. Saben de la pretensión de amor por la gente que sufre y entonces aceptan una intervención con imposición de manos. Salen de un lecho y van a los otros. Y entonces estamos mirando una espiritualización de la medicina. Especialmente valorando las enseñanzas del espiritismo, claro, cristiano, porque solo hay uno. Y este es típicamente cristiano. Entonces, cuando hablamos de la cuestión de fuente de vida, de fuente de salud, nosotros estamos con Jesús, estudiando el Evangelio y nos recordando del Maestro cuando prescribía el perdón como una forma de libertación moral, cuando prescribía la vigilancia y la oración, cuando sugería el amor, la fraternidad, la caridad, cuando, como por ejemplo, muchas veces en las multitudes, cuando Jesús estaba en ellas, con ellas, ¿no? Buscaba como que hablar del reino de Dios y de su justicia, trayendo una palabra de esperanza, de consuelo. El espiritismo desde siempre no es una doctrina, una enseñanza como que de consuelos y como que esperanzas, ¿no es verdad? Cuando hablaba del reino de Dios, estaba hablando para gente con muchos problemas personales. En las multitudes de entonces, enfermos con los problemas médicos de 2000 años atrás, los ciegos, los sordos mudos, los lunáticos, los reumáticos, Verónica, la mujer con hemorragia,
Y entonces Jesús decía, después de poner sus manos de una condición de cura única en toda la historia de la humanidad, decía, va, estás curado, pero no digas, no hables sobre eso para nadie. O decía, va y no peques más. Entonces fue Jesús que viene hasta hoy, desde entonces nos enseñando la relación del error de vidas anteriores, pero también de las vidas actuales y las enfermedades. Y cuando nosotros, como médicos espiritistas, como espíritas, que también somos de la área de la salud, nosotros abrimos cada caso de pacientes con problemas médicos muy serios. Encontramos las causas, porque tenemos medios con evidencia, que es una expresión muy simples, muy común, de mediunidad de efectos intelectuales. Y entonces, no es una actividad mediúnica para solamente como que una investigación, una curiosidad de relación entre los problemas morales de antes, de siglos o milenios anteriores, y los problemas actuales, no. Por el contrario, apenas como investigadores, nosotros necesitamos mirar dónde las cosas empezaron. Y entonces, nuestros equipos, pero más fundamental, equipos de espíritus preparados, benefactores, que están trabajando hace tantas décadas con nosotros, nos ayudan para que podamos cuidar de los dramas que se quedaron pendientes y están vivos en el mundo espiritual, que puede ser algo de algunas décadas de una encarnación anterior, puede ser algo de la encarnación actual, pero con mucho más razón son aspectos de siglos, a veces de milenios antes. Sergio, disculpa, ahora que se te quitó el micrófono. Ya está, ya. ¿Ya estás? Sí. Entonces, ayer mismo, porque por causa de la pandemia, nuestra casa espírita está cerrada hasta hoy. Entonces, estamos a casi 2 años haciendo, como toda la gente, ¿no?, adaptaciones. Entonces, reuniones de desobsesión estamos haciendo acá en mi casa con 2 medios. Una medium médica y un medium psiquiatra, por lo tanto, medium también, que trabajaban conmigo por al menos 20 años. Entonces, son personas con experiencia. Ayer mismo, cuando fuimos a cuidar de un caso de mucho sufrimiento, era un caso, es un caso aún, de un niño de otra ciudad de Brasil con convulsiones, con 3 años de edad, convulsiones por causa de una síndrome genética. Nosotros no trabajamos como un trabajo, una reunión abierta para 20 personas, de una lista, de un caderno, de una hoja de papel con sus nombres. No, yo trabajo y tiene a ver con la medicina caso a caso. Y entonces, cuando fuimos
abrimos este caso para cuidar, inmediatamente, yo mismo pude constatar, estábamos en Roma, en el Coliseo, en una cosa de locura. El paciente de hoy, comprometido con problemas generados por él, hoy un niño de 3 años, y entonces cuidamos de víctimas que desde entonces aún estaban como que en una condición del más allá, sin una como que debida atención médico-espiritual. Y entonces hicimos por más o menos 40 minutos, conociendo un poco de la realidad espiritual de un mundo de pruebas y expiaciones, con aspectos del libro de los medios, con aspectos de André Luis, de Emmanuel, trabajando con algunos elementos de física, de magnetismo, con una base más, como que decimos, un poco más científica. Nosotros miramos el cambio porque há mucho amor involucrado. Y entonces, las cosas de 2000 años se quedaron completamente distintas. Salimos de este contexto y estamos esperando los buenos resultados que fueran antes para las víctimas y ahora como consecuencia para el paciente. Entonces estamos mirando con el espiritismo, más do que todo, una espiritualización de la ciencia, de la arte de sanación o de cura, que es la medicina de la tierra. Hermanos queridos, nosotros tenemos muchas cosas, porque este es un tema. Cuando Jesús decía, va y no peques más, Jesús llevaba a ellos una idea como que de vida, porque antes con sufrimiento, patologías, enfermedades mentales o biológicas, físicas, como para una expresiva cantidad de gente alrededor del mundo, tenemos sufrimiento y muerte. Entonces, cuando este título de hoy, una idea de salud y vida, es una vida que es la vida, no de más una reencarnación, porque esta cosa de volver a una vida física, no que sea automático, no es, pero es una cosa que está como que haciendo parte hace tantos milenios de la condición de la humanidad, ¿no? Pero no es esta vida del cuerpo, es la vida con el cuerpo, mas una vida espiritual de otra naturaleza. Y tiene a ver con el Evangelio, según el Espiritismo, con todos los contenidos de los Evangelios de Mateo, Marco, Lucas y Juan, como también las cartas o epístolas, como también Actos de los Apóstoles, como también el Apocalipsis de Juan. Son cosas todas relacionadas al Maestro Jesús. Y como yo decía antes, cuanto más estudiarmos con amor el espiritismo, mejor vamos sentir la condición del Maestro Jesús, porque su evangelio es como que su enseñanza como medicinas
para nuestra sanación. No vamos a otro sitio si nosotros no cambiarmos. Claro que una religión, una creencia, no es una meta, es un camino, pero todos deseamos cambios para mejor. Y de todas las cosas que conocemos, el Consolador prometido, el espiritismo, el trabajo de Allan Kardec, con Erasto, con San Luis, con Emmanuel, con Blaise Pascal, con los espíritus de la codificación, son una síntesis maravillosa de una mensaje extraordinaria del más importante espíritu que en su sacrificio histórico estuve con nosotros hace 2000 años. Y entonces de nuevo me acuerdo de una idea: Jesús, ni Dios, ni hombre, que es una personalidad para nosotros estudiarmos siempre, porque cuando estudiamos Jesús y su evangelio, pero los dos, pero también de una forma integrada, nosotros estamos ganando como que recursos para que podamos cambiar para mejor, en búsqueda de sanación, de cura, de salud y de vida en parámetros de vida eterna y no solamente de vida convencional. Entonces, queridos hermanos, más una vez, mucha gratitud por más una oportunidad de un nuevo encuentro, hablando de cosas que tanto me gustan como creo que gustan a todos ustedes. Me quedo acá a vuestra disposición. Yo me gusta decir hasta medianoche para estarmos aún conversando sobre el espiritismo.